Hola, el día de hoy les vengo a hablar sobre el derecho procesal y todo lo que este conlleva. Uno de los puntos claves que quiero abordar es la clasificación del mismo. Este tipo de derechos se clasifica en el sustantivo o mejor conocido como material. Estos son todas las normas que nos imponen derechos, obligaciones, facultades y deberes como personas, así como las sanciones que éstas podrían tener si algún individuo incurre en ellas. Por otro lado, tenemos el derecho instrumental o formal. Este se basa en la creación y aplicación de las normas, así como la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en los diversos procedimientos. Sin embargo, estos no son los únicos conceptos que encontramos dentro del derecho procesal. También encontramos lo que es el derecho subjetivo. Estos son la capacidad que tenemos como personas de acudir frente a un órgano o un tribunal del Estado para que se nos resuelva alguna situación jurídica o algún conflicto que tengamos. De igual manera, contamos con el derecho objetivo. Estos son todas aquellas normas escritas y vigentes que tenemos en nuestro Estado y que son aplicables. De igual manera, así surge el derecho procedimental, el cual nos dice que cómo deben llevarse a cabo todas las actuaciones dentro de un proceso judicial, así como la integración y competencia de los tribunales que lo llevan a cabo. Otro de ellos es el derecho procesal, que es literalmente una generalidad de normas que se hacen para regular el derecho procesal. Estos nos dicen cómo deben llevarse a cabo todos los actos que se emiten desde la denuncia o demanda hasta que se resuelve, es decir, la sentencia. Otra parte importante es el proceso legislativo, el cual es la base para la creación de las normas que nos rigen hoy en día. Este se compone de diversas etapas, que es la iniciativa, la presentación, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la entrada en vigor. De igual manera, los tribunales o los órganos del Estado tienen una clasificación del derecho, que es el derecho administrativo. En ellos se resuelven conflictos entre particulares y personal del Estado. Ahora bien, vamos a abordar uno de los temas centrales, o bien podría mencionarlo, uno de los temas más importantes del derecho procesal. Es el litigio. El litigio es aquel conflicto de intereses que surge entre dos personas o más, que puede ser resuelto ante un tribunal o un juzgado. Las partes de él son la parte actora, que es aquella que pretende; otro es la parte demandada, que es aquel que resiste a la pretensión del actor; y la tercera parte es el órgano jurisdiccional ante quien se lleva dicho conflicto. Pero bien, para que me entiendan mejor, les voy a explicar qué es la pretensión y qué es la resistencia. Recordemos que la pretensión es aquella que impone el actor. Esto quiere decir que es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio en un conflicto. Por otro lado, la resistencia, la que impone el demandado, es aquella oposición a dicha pretensión. Sin embargo, puede haber confusión en el litigio y la litis. El litigio, como ya lo vimos, es aquel conflicto de intereses entre dos o más personas. La litis, a su diferencia, son aquellos hechos narrados en la demanda. Estos hechos son narrados en la demanda por alguna de las partes del proceso. Como ya lo mencioné, generalmente son por la parte actora. Sin embargo, no es la única parte en el proceso que tenemos. Tenemos a la parte actora, a la parte demandada, a un órgano jurisdiccional. Sin embargo, también cabe mencionar que se agrega un cuarto elemento o una cuarta parte, que es un bien jurídico tutelado. Este puede ser la vida, la integridad física, entre muchos otros. También existen los sujetos procesales. Como ya lo vengo mencionando a lo largo del video, tenemos a la parte actora y a la parte demandada. Uno pretende y otro resiste. Asimismo, contamos con un órgano jurisdiccional, o mejor conocido como el juez en palabras ya más comunes, que es aquella persona que nos va a decidir o nos va a resolver acerca del litigio que tenemos entre una persona y yo. Por otro lado, encontramos a una parte formal y a una parte material. La parte material es aquella a quien va a afectar directamente la sentencia, y la parte formal es aquella que se ve más reflejada en dichos procesos, que a menudo va representada por abogados. Asimismo, encontramos a muchas partes importantes como lo son los terceros, es decir, testigos y peritos. Los testigos son aquellos que a través de los 5 sentidos presenciaron, escucharon, entre otras cosas, el hecho que se está discutiendo.
Por otro lado, los peritos son aquellas personas especializadas en determinados temas que nos van a ayudar a hacer algunos peritajes y demostrar los dichos, ya sea de la parte actora o de la parte demandada. Los medios de solución de conflictos son situaciones alternas en las que se pueden resolver un conflicto de intereses antes de llegar ante un órgano jurisdiccional. Estos se clasifican en autotutela, autocompositivas y heterocompositivas. Como primer forma de medios de solución de conflictos tenemos la autotutela. Esto también se conoce como autodefensa y es básicamente la imposición del interés propio en perjuicio del interés ajeno. Dentro de esta encontramos una subdivisión, la cual la primera es respuesta de un ataque precedente. En este encontramos la legítima defensa, la cual es aquella capacidad que tiene una persona de repeler una agresión actual, real e inminente. Esto va más que nada a bienes o algunas otras personas que tengas bajo tu cuidado. De igual manera tenemos la guerra legítima defensa. Esta es atribuida a los estados cuando sientan que otra nación va en contra de la seguridad nacional misma. Aquí se está repeliendo una agresión real, actual e inminente, pero de otra nación. Otra subdivisión es el ejercicio de un derecho subjetivo. Dentro de este encontramos el estado de necesidad. Este es una causa que excluye la ilicitud de un hecho que normalmente es clasificado como delito. Por ejemplo, el robo familiar. Este es aquel en el que no tienes dinero, pero por necesidad de mantenerte con vida, necesitas comer algo, entonces robas en pequeñas cantidades para saciar dicha necesidad. También encontramos el ejercicio de un derecho. Este es, como su nombre lo dice, llevar a cabo o ejecutar los derechos que como persona tenemos. También tenemos dentro de este el derecho de retención. Esto es cuando la ley le otorga esa capacidad al acreedor de retener la posesión de un bien de su deudor para que éste le pague la deuda o la obligación que tiene respecto a él. Y por último, dentro de esta subdivisión encontramos el pacto comisorio. El pacto comisorio es cuando una persona llamada deudor le entrega a otra llamada acreedor un bien en garantía o en una especie de pago por si éste incumple con la obligación. Un ejemplo de este es que yo con mi compañera Alice le diga, ¿sabes qué? Aquí está mi teléfono, te debo 5,000 pesos. Si no te pago, tú quédate con ese teléfono. Otra subdivisión es el ejercicio de facultades de mando. Dentro de este encontramos la avería gruesa común. Este se da más que nada a los capitanes de embarcaciones o de buques para tomar decisiones en situaciones de riesgo y hacer pagos o gastos extraordinarios debido a estas situaciones. También encontramos el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, un doctor que le administra un medicamento a un paciente teniendo efectos secundarios. Y por último tenemos la obediencia jerárquica, la cual es un excluyente de delito debido a que estás actuando bajo la coacción o las órdenes de una persona de mayor puesto o mayor jerarquía, como su nombre lo dice. Otra de las subdivisiones es la facultad de una potestad. Dentro de este encontramos la facultad de disciplina. Este se le confiere a la administración pública para castigar o sancionar económicamente, inhabilitar el puesto por varios días a servidores públicos que incumplan con sus deberes u obligaciones como tal. Es básicamente una llamada de atención a estos servidores públicos. También tenemos la facultad sancionadora. Esta se le confiere a la administración pública para castigar a particulares que infrinjan en las leyes administrativas. Los más comunes de estos son el arresto, la multa, entre muchas otras. Y por último, la facultad económica coactiva es aquella que tienen las autoridades, en su mayoría fiscales, para cobrar de manera inmediata los impuestos y demás créditos fiscales. Por última subdivisión encontramos los medios de presión o coacción. En este encontramos la huelga. La huelga es cuando los trabajadores deciden ya no trabajar para ver si así los trabajadores o los altos mandos de una empresa deciden darles cumplimiento a los derechos que están peleando. El paro, a diferencia de la huelga, es cuando el paro hace una detención en la distribución que hace la empresa. Esto implica que los trabajadores se tengan que quedar a descansar en sus casas, sin embargo,
por separación. Esto es cuando el sindicato le pide a las personas que son jefes de una empresa que separen del lugar de trabajo a todas aquellas personas que ya renunciaron al mismo. Por otro lado, la autocomposición es aquel medio de solución de conflictos en el que se da por una o dos de las partes que intervienen en él. Este puede consistir en apegarse a las pretensiones de la otra parte o en renunciar a sus propias pretensiones o intereses. Dentro de ellas encontramos el desistimiento. El desistimiento es básicamente yo como actor renunciar a las pretensiones que planteé en dicho litigio. En el desistimiento puedes desistir de la demanda, es decir, te abstienes o renuncias y dices, ¿sabes qué? Siempre ya no quiero demandar a dicha persona por tal asunto. También puedes renunciar o desistir de la instancia. Además, también se puede desistir de la acción propia. Por otro lado está el allanamiento o el allanarse. El allanarse es apegarse como parte demandada a las pretensiones que te está imponiendo la parte actora. De igual manera encontramos los acuerdos reparatorios. Estos se ven más que nada reflejados en el ámbito penal. Esto es más que nada el acuerdo entre una víctima y una persona imputada de algún delito. A consecuencia se tiene que hacer frente al MP y frente a un juez. Este tiene como objeto dar fin al proceso. Sin embargo, se tienen que establecer las condiciones en las que se va a hacer y se va a estipular también la reparación del daño. Por último, tenemos la transacción o convenio. Este es aquel contrato entre las dos personas que van a poner fin a un litigio, una controversia o pueden prevenir una futura. Este es bilateral porque las dos partes concuerdan las condiciones en las que se va a terminar dicho proceso y van a dar solución al conflicto. La heterocomposición es aquel medio de solución de conflictos en el que requerimos una tercera persona imparcial para que resuelva o ayude a calmar la situación dentro de estos. En este tipo de medio de solución de conflictos encontramos la mediación. En este encontramos a un tercero imparcial que se llama mediador. Este solo va a calmar el ambiente para que las partes llamados mediados puedan tomar decisiones y llegar a una solución al conflicto que se les está presentando. De igual manera tenemos la conciliación. Aquí el tercero se llama conciliador. Este va a proponer las posibles soluciones que las partes llamadas conciliados pueden tomar en cuenta para la resolución de su conflicto. Sin embargo, este no emite una decisión fija, solo recomendaciones. Otra figura importante dentro de la heterocomposición es el arbitraje. Aquí el tercero se llama árbitro y este va a emitir laudos que son similares a las sentencias. Esta sentencia o este tipo de laudos sí va a dar la solución al conflicto entre las dos partes, que casual o a menudamente es un trabajador y una empresa o un jefe. Por otro lado está el ombudsman. Este es un organismo que se fue creado para la protección de los derechos humanos. Este va a emitir recomendaciones cuando sienta necesario que se van a ver vulnerados unos de los derechos de alguna de las partes. Y por último tenemos el proceso y el más común. Aquí el tercero imparcial es un juez y las partes se llaman actor y demandado. Estas acuden ante el juez para que emita una sentencia y se decida sobre el litigio. Otro de los temas que quiero abordar en este video es la jurisdicción. La jurisdicción es aquella función que tiene un órgano del Estado independiente y autónomo para llevar a cabo el conocimiento de los litigios conforme se los planteen las partes y así decidir sobre ellos. Sin embargo, esta jurisdicción tiene 4 limitantes. Una en el ámbito territorial. El ámbito territorial es aquel lugar o demarcación específica en la que un juzgador puede llevar a cabo dicha función. Otra de ellas, y creo que es la más conocida, es en el ámbito de la competencia. Esta es la esfera específica, material o personal en la que un juzgador lleva a cabo su función de conocimiento de los litigios. Una más es aquella que se lleva a cabo por la materia. Una de ellas es la jurisdicción militar, otra es la jurisdicción federal, una más es la jurisdicción del trabajo o laboral y la última es la jurisdicción administrativa. Por último, pero no menos importante, existe la limitante de la función pública de hacer justicia.
Al ser una función del Estado, es una función pública. Este se encarga de administrar la justicia y resolver los litigios conforme a derecho. La jurisdicción también se divide en varias ramas, por así llamarlo. Una de ellas es la contenciosa, es aquella en la que requiere la intervención de un juez o un juzgador para dar fin o resolución a un litigio en el cual hay un conflicto de intereses entre ambas partes. Otra de ellas, a diferencia, es la voluntaria. Esta es en la que no hay un conflicto de intereses entre las partes, sino que se hace más que nada para dar solemnidad a un acto o negocio jurídico. Uno de ellos puede ser la adopción o incluso una donación. Otra división es aquella que se divide en federal y local. La federal es aquella en la que se aplican leyes federales emitidas por el Congreso en tribunales federales. La local es exactamente lo mismo, sin embargo, se aplican las leyes estatales dentro de una entidad federativa. También tenemos la jurisdicción concurrente, es aquella que le otorga a la parte actora la facultad de decidir si emite su demanda en un órgano federal o un órgano local o viceversa. También tenemos la jurisdicción auxiliar, es aquella en la que un juez o juzgador puede solicitar la ayuda de otro juez de una entidad federativa distinta a la que él maneja. Por otro lado, encontramos la jurisdicción forzosa. Es aquella competencia que los jueces o tribunales tienen y no puede ser modificada ni alterada por ninguna circunstancia. Sin embargo, otra muy distinta es aquella prorrogable. La prorrogable es aquella en la que solo en los casos previstos o excepcionales de la ley se puede extender dicha competencia o jurisdicción. Esto se hace para que un juez lleve a cabo ciertas diligencias con el orden penal dentro o fuera de su territorio. Otra de las divisiones es la jurisdicción retenida y delegada. Las retenidas son todos aquellos comentarios, posturas, entre muchas otras cosas de personas jurisconsultas. Estos comentarios no llegan a ser o a tener un tipo de relevancia dentro del ámbito jurídico. La delegada es aquella que se lleva a cabo solamente por personas que la ley les da ese nombre de juzgador o esa facultad de poder llevar a cabo dichos litigios. Otra de las divisiones de la jurisdicción es la ordinaria, la especial y la extraordinaria. La ordinaria es aquella en la que los juzgadores conocen de la generalidad de los litigios que se les presentan. La especial es aquella que conoce de los litigios más que nada por razón de materia. Esta puede ser la constitucional, la electoral o incluso la agraria. La extraordinaria, sin embargo, es aquella que se le atribuye a ciertos órganos del Estado para conocer sobre casos concretos o específicos. También es importante mencionar los elementos de la jurisdicción. Estos son los elementos objetivos. Tiene que ver con la parte y el juzgador que va a decidir acerca de dicho litigio. Otro es el elemento objetivo. Este es más que nada el conflicto de intereses, o mejor conocido como el litigio. Otro más son los elementos estructurales. Estos van más basados a todo el proceso que se lleva a cabo desde demanda hasta sentencia. Por último, pero no menos importante, tenemos los elementos de cualidad de resultado. Esto quiere decir que es la sentencia firme que se va a llevar a cabo o se va a ejecutar y que pone fin al litigio. Bien, ahora hablemos de la competencia. La competencia se entiende como aquella suma de facultades que tiene un juzgador para poder ejercer y llevar a cabo su jurisdicción. La competencia se puede hacer por materia, es decir, una rama específica a la que se dedica o se especializa dicho juzgador. Estas ramas o materias pueden ser la civil, la mercantil, la laboral, entre muchas otras. Además, se hace por cuantía, en la cual encontramos que los juzgados civiles admiten en una cantidad de 500,000. Los juzgados mercantiles admiten aquellos que son más de 80,000 y los que son menos de esta cantidad se van a juzgados letrados. Sin embargo, no son los únicos supuestos de la competencia. La competencia también se puede hacer por grado, en la cual encontramos 3 instancias. La primera instancia se refiere a aquel juzgador que conoce por primera vez. La segunda instancia es aquella en la que se emite una apelación en contra de un acto procesal o de una sentencia. También tenemos la tercera instancia, la cual es una de las más comunes, que son el amparo, o mejor llamado como la causación. Y por último, pero no menos importante, y creo que es la más conocida, es la competencia por territorio.
la cual se da en una zona territorial o geográfica especializada. Dentro de lo que les he mencionado existen otros conceptos que integran la competencia o que van parte de ella. Uno de ellos es la atracción, la cual es la acumulación de juicios singulares contra una persona, es decir, que muchos juicios se acumulen para poder ejecutarlos o llevarlos a cabo cuando el demandado es uno solo. Por otro lado encontramos la conexidad, que son dos o más juicios que son vinculados porque provienen de una misma causa o de una misma materia. Otro concepto clave es la prevención. Esta es cuando el juez regresa una demanda o cualquier otro escrito para que las partes puedan corregir los errores que se fueron presentados desde un inicio. Por último, uno de los conceptos más importantes es el turno. Este es básicamente el orden o el modo de distribución de manera interna en la que se ingresan las demandas. Esto puede ser por fecha, día, hora, minuto y segundo. Dentro de las condiciones de competencia encontramos la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria básicamente es cuando tú como juez renuncias a conocer un litigio porque va a haber cierto modo de imparcialidad, porque ya conoces de manera previa el asunto o conoces alguna de las partes. Por otro lado está la inhibitoria, es cuando una tercera persona, por ejemplo otro juez, te dice que te abstengas de conocer dicho litigio. Y hablando de la imparcialidad del juzgador, encontramos el impedimento, la excusa y la recusación. El impedimento son todas aquellas circunstancias que van a afectar de cierta manera dicha imparcialidad. Por otro lado, la excusa es aquel medio por el cual el juzgador dañado por dicho impedimento se abstiene de conocer el litigio. Por último, la recusación es aquel medio o aquella facultad que tienen las partes para solicitar que el juez que está llevando el litigio se abstenga de conocerlo.